Retomamos donde habíamos dejado la vez anterior con la historia de David. ¿Se acuerdan que les dije que Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas? Ya desde pequeño Dios lo llama para ser su profeta. El pueblo de Israel, al ver que todos los pueblos de alrededor ya tenían reyes, es decir, la organización a nivel internacional, podríamos decirle, aunque había muy pocos pueblos en esa época, ya había cambiado, ya no había tribus en los diferentes países, sino que ya había reyes, habían comenzado como forma de gobierno más usual la monarquía. El pueblo de Israel entonces quiere organizarse también y le pide a Samuel, como profeta de Dios, que le marque quién puede ser el rey. Dios le dice a Samuel que elija a Saúl. Saúl va a ser el primer rey, pero no va a ser un buen rey, porque es un rey que se contamina, que se contagia de los dioses extranjeros y va a alejarse de Dios. La Biblia nos va a hablar de que Saúl va a tener como problemas de conciencia, tristeza, melancolía. Entonces es por esto que Saúl pide que le traigan a alguien para que cante, para que toque música. Y aquí es donde tenemos a David. David era muy joven, tenemos que pensar en un chico de 17 años, el menor de 8 hermanos, que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Y esto no es un dato menor. Todos los grandes personajes que Dios fue eligiendo para ir modelando la historia de la salvación en espera del Mesías, en algún momento han sido pastores. Recuerden que Jesús decía, yo soy el buen pastor. David entonces era el pastor de las ovejas de su familia. Sus hermanos eran soldados del ejército del rey Saúl. El problema que tenía Israel en ese momento es que vivía en guerra con los filisteos. Los filisteos eran terribles guerreros porque tenían una gran habilidad para forjar el hierro, con lo cual tenían canilleras, escudos, espadas, lanzas de hierro, mucho más sofisticadas que otros pueblos. Entonces eran muy temidos porque siempre ganaban las batallas justamente por el armamento que tenían. Israel estaba en constante guerra con los filisteos que no los dejaban tranquilos y no los dejaban asentarse en su territorio. Este es más o menos el contexto. Entonces, David, que además de ser pastor, era músico y que era muy cercano a Dios, tenía la costumbre de rezar mucho y de cantar oraciones a Dios. De hecho, se le atribuye a David la composición de los salmos de la Biblia. Muchos de los salmos de la Biblia han sido escritos por David como oraciones a Dios cantadas. Entonces llega a la corte del rey Saúl y con la cítara, que acá ves la forma que tenía ese instrumento, toca para el rey. Y como David obviamente toca estas oraciones a Dios, hace bien al espíritu de Saúl y Saúl le toma mucho cariño. Pero bueno, la guerra no se soluciona y un día en que el ejército de los israelitas está de un lado y los filisteos del otro, sale un soldado llamado Goliat, famosa la historia de Goliat, que decían que era gigante porque era altísimo, además con el escudo, la lanza, la coraza, el casco, bueno, era más impresionante todavía y desafía diciendo, bueno, primero que insulta al Dios de Israel, se burla de ellos, y entonces le dice que a ver cuál de ellos se anima, cuál israelita se anima a pelear con él, que si le gana, entonces los filisteos serán esclavos de Israel. David en ese momento estaba en el campamento, porque había ido a llevarle comida a sus hermanos. Cuando escucha esto, se pone furioso porque insulta a su Dios y entonces le dice al rey, no puede ser, alguien tiene que pelear contra este gigante, nadie va a ir, voy yo. Saúl se queda muy sorprendido, preocupado, bueno, le da su armadura, pero era tan petizo, David, y pequeño, joven, que no podía caminar con la armadura. Entonces se la saca y dice, no, yo voy con mi Dios me va a defender, mi Dios es mi escudo. Y va con la honda o con la gomera, porque él usaba eso siempre para cazar pájaros cuando estaba en pleno campo para poder comer si no podía volver a su casa mientras cuidaba las ovejas.
se presenta ante Goliat tan armado, y Goliat obviamente se burla de él. Dice, con esa piedra, con ese palo me vas a venir a pelear, te voy a aplastar. Y él le dice, por mí pelea el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Es así que entonces David lanza una piedra y pega en la frente de Goliat, en un punto justo donde Goliat entonces cae desmayado. David rápidamente toma la espada de Goliat y le corta con ella la cabeza. Entonces, al ver esto, obviamente, el ejército israelita sale inmediatamente en persecución de los filisteos y ganan definitivamente la guerra. Entonces David va a ser aceptado por todas las tribus de Israel, las 12 familias de Israel, como el rey. Va a ser el que va a poder unificar a estas tribus que estaban peleadas unas con otras. Dios le va a encargar a Samuel que unja a David, que le dé una bendición especial para marcarlo como el futuro rey de Israel. Y es así que cuando David asume como rey, elige Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, para llevar allí el arca de la alianza, que acá ves en esta foto. El arca de la alianza era toda de oro y adentro estaba la Biblia, en rollos de papel, las escrituras que ellos adoraban como presencia de Dios en medio del pueblo, la palabra de Dios. Entonces se hace una procesión llevando el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén y cuenta la Biblia que David danza para Dios y lo hace en ropa interior, descubriéndose ante Dios, como quien se muestra ante Dios sin esconder nada, alabando a Dios con un amor inmenso y una gran alegría. Esto es famoso en la historia de David. David se casa con la hija de Saúl y después va a tener otras esposas, porque era costumbre en la época. Va a ser un gran rey, va a ganar muchas batallas, va a ganarle a todos los enemigos que se le enfrenten. Y va a ser el padre del rey Salomón. El rey Salomón es el que construye el primer templo en Jerusalén, en honor a Dios. Que acá tenés una idea de cómo podía ser el templo. Un templo que fue destruido varias veces, hoy en día ya no existe, solo queda uno de sus muros. El rey Salomón, hijo de David, no va a ser tan fiel a Dios, va a tener muchas esposas y le va a permitir a esas esposas que traigan sus dioses, con lo cual ya no va a ser lo mismo que con David, pero es un rey muy famoso por su sabiduría. Sigamos entonces, aquí cerramos la historia de David, que es muy importante porque fíjate una cosa, que a Jesús se le llama hijo de David, porque él es descendiente de la familia de David. David era de la ciudad de Belén, Jesús nace en Belén, era uno de los signos del Mesías, que el Mesías, el Salvador prometido, iba a nacer del rey David, de su familia. San José es descendiente de la tribu de Judá, de la tribu del rey David. Y aquí en la página 11 entonces tenemos en el punto 5 los profetas. El pueblo se aparta de Dios y Dios envía a los profetas para que el pueblo se dé cuenta de las injusticias que comete y vuelva a la amistad con Dios. Pero el pueblo no hace caso y rompe la alianza. Dios toma otra vez la iniciativa y por boca de los profetas anuncia el envío del Mesías. Esto se va a suceder durante toda la historia del pueblo de Israel, que va a ser invadido por diferentes ejércitos que van a destruir el templo, los van a llevar prisioneros y los van a deportar como extranjeros a otros países. Vamos a tener la invasión de los asirios, de los persas, de los griegos, finalmente de los romanos en la época de Jesús. Y este Israel, que fue un reino de tal esplendor en la época de David, tan grande, se va a reducir a una sola provincia. Va a quedar solo la provincia de Judá con la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Hay muchos profetas muy importantes en la Biblia. Tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Daniel y algunos profetas que se les llaman menores, de los cuales tenemos escritos más cortos en la Biblia. Los más importantes es los que te acabo de nombrar. Pero en el libro de los Reyes está contada la historia de un gran profeta, el profeta Elías. Y de él te voy a contar algo porque es un profeta muy, muy importante. Primero tenemos que tener en cuenta que en ese momento el reino de Israel se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y en el norte tenemos al rey que se llamaba Ahab, que se había casado con una reina extranjera, fenicia, llamada Jezabel. Muy famosa fue Jezabel, justamente por su crueldad. Obviamente Jezabel no creía en el Dios verdadero, en el único Dios de Israel, y entonces impuso su religión, lo que le llamaban los Baales, ¿no? Los dioses del pueblo fenicio, y empezó a obligar al pueblo de Israel a rendirle culto a los Baales y a otros dioses. Los profetas del pueblo de Israel que se acercaban a denunciar esto, a decir que esto no lo debían hacer, que le decían al pueblo que no, que permanecieran fieles a Dios, eran asesinados por Jezabel. Uno tras otro, los profetas fueron asesinados por orden de la reina Jezabel. Es así entonces que aparece de pronto en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, Elías, profeta de Dios, que aparece en un momento en que Dios, la Biblia lo cuenta así, pero bueno, ya cansado de tantas infidelidades de su pueblo, manda una gran sequía. Durante meses no llueve. Y le dice Dios a Elías que huya y se refugie en una cueva. Y Dios hace que unos cuervos le vayan llevando alimento a Elías. Cuida de Elías. Y después le dice que vaya a Sarepta, una ciudad donde hay una viuda que no pertenece al pueblo de Israel, que es extranjera. Y esto es importante, porque ya desde el Antiguo Testamento Dios muestra que es un Dios que no es solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Va a casa de esta viuda, llega y le pide por favor alojamiento y comida. Y la viuda le dice: estoy yo sola, soy viuda y tengo a mi hijo. No tengo más harina que para hacer un poco de pan. Amaso con esta harina que tengo el pan y ya después mi hijo y yo vamos a acostarnos a morir porque ya no tenemos nada para comer. Entonces Elías le dice que vaya y que amase para él. Ella amasa, le da, comparte lo que tiene con Elías, y a partir de ese momento, a través de Elías, Dios hace el milagro de que la harina que había en el tarro nunca más se acaba y el aceite tampoco, de manera que a esta viuda nunca más le va a faltar el alimento. Pero después el hijo de la viuda cae enfermo y Elías nuevamente, con el poder que Dios le otorga, cura al hijo de la viuda. Después de esto entonces Elías va a enfrentarse, muy enojado, al rey Ahab para decirle que es infiel, que ha abandonado al Dios de Israel, que no puede ser que continúe haciéndole caso a la reina Jezabel. Entonces le dice, lo desafía a ir al monte Carmelo, que es un monte que existe hoy en día, acá te acerco una imagen, allá en Palestina, el monte Carmelo, van a la cima del monte y le dice, bueno, vamos a erigir ahí un altar, que vengan todos los sacerdotes de Baal y de esa religión de la reina Jezabel, que vengan todos, aparentemente la Biblia habla de 400, que hagan un altar, ponen un animal para el sacrificio, pero no pueden prender el fuego. Yo voy a hacer lo mismo. Entonces se erigen dos altares, uno con los profetas de Baal, digamos, de parte de Jezabel, y el otro lo hace Elías. Se ponen animales sacrificados, uno en cada altar, y entonces Elías dice, bueno, récenle a sus dioses.
a ver, que prendan fuego. Los sacerdotes de esta religión, de los Baales, rezan todo el día, desde la mañana temprano, y obviamente el fuego no se enciende en el altar. Elías, ya llegada la tarde, se burla de ellos y dice: parece que sus dioses están dormidos, sus dioses no existen, no sirven para nada. Yo voy a invocar al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Elías reza a Dios y le pide que por favor muestre que Él es el Dios verdadero. Manda a que no solamente nadie prenda fuego, sino que tiren agua sobre la leña. La leña mojada, vos sabés que no prende. Y sin embargo, entonces, una vez mojada la leña, ante la oración de Elías, cae un rayo desde el cielo y se prende fuego. Entonces todo el pueblo que estaba mirando cae de rodillas arrepentido y dice: uy, el Señor es Dios. Y ahí se da cuenta el pueblo que habían estado adorando a dioses falsos. Entonces Elías hace perseguir a todos los sacerdotes de esta otra religión, los sacerdotes de Jezabel, y dice la Biblia que les corta el cuello a todos. Entonces Jezabel manda perseguir a Elías para matarlo como mató a otros profetas. Elías se escapa, se esconde en una cueva y es ahí que tiene un encuentro muy especial con Dios. Elías entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram. Bueno, es así como vemos a través de Elías que Dios es un Dios que habla en el silencio, en la calma, en la brisa. Y llega a nosotros y a nuestro corazón así. Finalmente Jezabel cuenta la historia que sus mismos súbditos, cansados de los abusos y los maltratos, desde un balcón alto del palacio, la tiran abajo y la matan ellos mismos. Como que Jezabel recibe su propio castigo por ser tan cruel, ¿no? Y tan mala persona. Elías después es el que vuelve a subir al Monte Carmelo a pedirle a Dios la lluvia, y Dios entonces manda la lluvia escuchando a Elías. Bueno, quería compartirte estas historias porque normalmente no las vemos en catequesis. Y bueno, hay que conocerlas porque nos enseñan cosas hermosas. Vamos a continuar ahora entonces con la página 12. Hablamos de la historia de la salvación. Y aquí, bueno, vamos a leerlo juntos porque estas son cosas que ya las hemos hablado. Jesús, el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios que se hace hombre y viene al mundo para salvar a la humanidad, lo que realiza por medio de su muerte y su resurrección. De esta manera inaugura una nueva alianza entre Dios y la humanidad entera. El ser humano fue salvado del pecado y de la muerte. La salvación en la Iglesia. Jesús funda la Iglesia, le encomienda llevar su salvación hasta los confines del mundo y envía su propio Espíritu Santo. Los apóstoles emprendieron esta tarea desde el primer momento y desde entonces la cadena de la salvación continúa en el mundo.
Los cristianos de todos los tiempos, unidos al Papa y a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, celebran la salvación, la extienden por el mundo y viven comprometidos en lograr un mundo mejor. Hacia el futuro. La salvación de Jesús no se detiene en el presente, ni mucho menos en el pasado. Continúa avanzando hacia el futuro en la esperanza de lograr de forma definitiva el triunfo sobre el pecado y la muerte. Dios no es un Dios de muertos, decía Jesús, sino de vivos. Por eso alcanzaremos su salvación de manera plena y definitiva en el cielo. Bueno, aquí debajo tenemos como para repasar la cronología que estuvimos viendo, pero no vamos a volver a eso. Sí me importa leer esta última frase que dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días. No vamos a abundar mucho en explicaciones sobre lo que acabamos de leer de Jesús, porque a partir de ahora vamos a profundizar en todo lo que Jesús nos ha dejado. Pasemos ahora a la página 13. El reino es la clave. Cada uno sigue a Jesús según su propia personalidad, esto lo hemos hablado ya, pero todos lo seguimos aún por caminos diferentes. Tenemos el mismo objetivo: construir el reino de Dios. Es una misión grande, pero no imposible. Jesús nos enseña que el reino se construye con la gracia divina y desde las pequeñas acciones, día a día, con pequeños gestos de amor hacia los demás. Algunos sienten tan fuerte el llamado de Jesús a anunciar su mensaje y a misionar por el reino, que comprometen toda su vida en ello. Cristo es el centro en todo lo que hacen. Buscan amar como Jesús, tanto en los grandes desafíos como en las actividades más sencillas. Y en esto, antes de leer la historia, que me parece muy importante, del Padre Pedro, pensemos en que, por ejemplo, la hermana Teresa y las otras hermanas de nuestro colegio, y tantas otras, o los sacerdotes, aunque vivan aquí en Capital, aunque estén en un colegio, en un hospital, dedican su vida a la construcción del reino según su vocación. Toda su vida está al servicio de Dios. Y nosotros, ¿te acordás que ya lo hemos hablado? A través de la vocación que elijamos, abogado, médico, docente, catequista, tantas cosas, también podemos hacer ese camino en nuestra vocación siempre siguiendo lo que Jesús nos pide. Fíjate, abajo de todo dice: gracia divina. Por medio de la gracia de Dios recibimos los dones de la fe, la esperanza y la caridad. La caridad es el amor. Tenemos que colaborar con nuestras actitudes para que la obra de Dios se realice en nosotros. Nuestro comportamiento prepara los caminos del reino para que salga a la luz. La gracia divina, gracia viene de gratis, es lo que Dios nos regala gratuitamente. Esto, la fe, la esperanza y el amor. Veamos ahora la historia del Padre Pedro. Dice aquí, la historia del misionero al que llaman el Santo de Madagascar. Pedro Opeka nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, en 1948. Apasionado por el fútbol y amante de la lectura desde su infancia y durante su adolescencia, Pedro sintió una gran curiosidad por saber más de Jesús, al que llamaba el amigo de los pobres. Luego de trabajar con su padre en la industria de la construcción, lentamente Pedro descubrió su vocación de servir a los demás y sintió un fuerte deseo de ser misionero en los lugares del mundo que más lo necesitan. En 1975 se ordenó sacerdote en la Basílica de Luján e inmediatamente partió al continente más pobre de nuestro planeta, África. Desde entonces vive en Madagascar, uno de los países más necesitados del mundo, donde sigue su ideal de un mundo mejor para todos, que es el reino de Dios, y trabaja día a día para construirlo. Gracias a su misión y a su obra en ese país, muchas personas pudieron abandonar su situación de indigencia. La obra del Padre Pedro, como lo llaman en Madagascar,
Es una causa noble que admira a todo el mundo. El padre Pedro afirma que su misión es la misma misión que tenemos todos los cristianos, anunciar a todos que Dios nos ama y ayudar a los más necesitados. Claro, porque no hace falta irse a África para tener pobres o gente sola o triste a quien ayudar, ¿verdad? Y de esto nos habla la página 14. Dice aquí, no todos están llamados a misionar en países o zonas alejadas. Muchos eligen misionar en sus propios barrios o lugares de pertenencia como la escuela, el club o el grupo de amigos. En todos los lugares en los que estamos podemos misionar por el reino, incluso en nuestra propia casa, con nuestras acciones cotidianas. Recordemos que construir el reino es simplemente hacer lo que sea que hagamos con amor y como le gusta a Jesús. ¿Sabes que hay algo para saber si estoy construyendo el reino que es muy simple? Ante cada cosa que vayas a hacer, pregúntate, ¿qué haría Jesús en este caso? Y ahí ya vas a saber qué tenés que hacer. Bueno, de acá tenemos un dibujito de ladrillos, dice, comenten cuáles son los pequeños gestos y acciones con los que construimos el reino de Dios, al que nos invita Jesús, escríbanlos en los ladrillos. Esto no hace falta. Dice, según las acciones que escribieron, ¿cuál es el elemento secreto que las une a todas para construir el reino? Escríbanlo en el balde. Bueno, el elemento secreto, el amor, ¿no? De a dos conversen en qué lugares que frecuentan se podría misionar por el reino, con qué acciones pueden transmitir el mensaje de Jesús allí. Escribe una oración a Dios pidiendo que dé aliento y esperanza a quienes se encuentran desanimados para que misionen por el reino. Estas dos preguntas sería interesante que me las contestes y me las envíes. Entonces, ¿en qué lugares que frecuentás, a donde vos vas, normalmente, podrías misionar por el reino? ¿Y con qué acciones? Y en este tiempo de cuarentena, ¿cómo podemos hacer? Y después aquí abajo sí, escribí una oración a Dios, pidiendo fuerzas, pidiendo aliento, esperanza a todos los desanimados en este momento. Como conclusión tenemos, Jesús nos llama y nos invita a compartir su misión de construir el reino de Dios, revisando nuestras actividades cotidianas y empezando desde las pequeñas acciones diarias. No se necesita grandes viajes y grandes cosas. Se necesita hacer cada cosa del día con amor, nada más. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy.